mucho, es muy breve, pero creo que no revisaron por ahí o les pido por favor que revisen la clase correspondiente a capacitores, porque recuerden que ahí explico un poco más a detalle qué es un capacitor, para qué sirve, la energía potencial de un capacitor, ¿no? Etcétera. Hasta la clase pasada nos quedamos que podemos predecir la energía potencial. Podemos predecir la energía potencial, podemos predecir la energía potencial en cualquier punto del espacio entre dos, entre dos, entre dos placas, positiva y negativa. Ahora tenemos entonces que predecir la diferencia de potencial en una serie de capacitores, pero cuando esto se encuentra en un arreglo específico. O sea, cuando quieres calcular la carga de un capacitor, cuando quieres calcular la capacidad o la capacitancia de un capacitor, pues lo podemos hacer de manera individual. Pero muchas veces en electrónica o en la vida actual, estos capacitores los puedes conectar en serie, mediante un arreglo en serie o mediante un arreglo en paralelo, y la capacitancia total que va a generar ese nuevo arreglo que hiciste, pues va a depender de las características que tenga dicho arreglo. O sea, si es en serie, paralelo, mixto. Mixto, o sea que combines paralelo y serie, ¿no? Y esa serie de arreglos es una de las ventajas que le ofrece hoy a la electrónica. Por ejemplo, si deseas incrementar o hacer un capacitor específico y no cuentas con un capacitor individual, entonces lo que haces es hacer un diseño, una construcción de un circuito que permita obtener una capacitancia específica y entonces tú puedas adaptar los varios que no reúnen esas características a uno que sí lo haga. Entonces, ¿qué vamos a ver entonces? Me voy a ir aquí, me voy a tratar de ir un poco rápido, pero si no entienden algo, me detengo, ¿sale? ¿Cuál es el propósito de terminar esta clase? Bueno, al terminar esta clase espero que ustedes sepan calcular la capacitancia equivalente de algunos capacitores conectados en serie o en paralelo. Vamos a determinar la carga y el voltaje a través de cualquier capacitor, sea en serie o en paralelo, ¿sí? Cuando se dan las capacitancias y las diferencias de potencial que alimentan al circuito. Bueno, pues vamos a empezar. Profe. Sí. Hay una compañera que está intentando entrar a la clase. Ah, sí, es cierto, es verdad. Ah, sí. Ya quedó. Gracias. Ya, sí, avísenme si alguien del grupo, porque luego yo, la verdad, ignoro el celular cuando estoy aquí. Bueno, entonces, habiendo dicho eso, tenemos que primero contextualizar ciertas cosas. A lo mejor algunos de ustedes ya están acostumbrados a hablar en términos de circuitos, porque en casa o cuando fueron en bachillerato llevaron una capacitación, ¿no? Un cursito de circuitos eléctricos. Entonces, a lo mejor ustedes sí saben de lo que estoy hablando, pero a lo mejor hay personitas que no. Entonces, bueno, rápidamente les comento que un circuito eléctrico, en este caso en particular, un circuito eléctrico se define como un solo sistema que permite la manifestación de corriente, de corriente y voltaje independientemente del arreglo que tenga. Y en este caso puede ser, por ejemplo, a base de condensadores, puede ser, por ejemplo, a base de resistencias, puede ser a base de diodos, etcétera, 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 ¿no? Es donde puede fluir corriente eléctrica, ¿sí? Donde exista una diferencia de potencial. Ese es un circuito y lo que implica es que estén conectados todos sus miembros. Básicamente, lo que más se utiliza en los circuitos, en este caso en particular utilizando condensadores, es que el condensador, recuerden que es un dispositivo que se carga, ¿no? Esa es la idea del condensador. Tenemos dos placas, acuérdense que el capacitor tiene dos placas, una placa positiva y una placa negativa. Y el propósito del condensador es que se va a cargar en un cierto tiempo. ¿Por qué un cierto tiempo? Porque eso va a depender de qué tan rápido migre una carga de la placa positiva a la placa negativa. ¿Y de qué va a depender eso? Pues de qué tan cercana esté o de qué tan alejada esté dicha placa, una de la otra, o de el área superficial de una placa con la otra. ¿Recuerdan que eso analizamos? Que eran los factores que determinaban cómo es que se puede cargar una placa. Bueno, entonces, pero realmente, ¿cómo hacemos o cómo sucede que pues la carga positiva migra a la carga negativa? Y esto, pues, se empieza a cargar o a descargar. Bueno,
Para que ese sistema o ese fenómeno ocurra, necesitamos una fuente de alimentación. Necesitamos una fuente de electrones para que este equilibrio que estaba previamente en la carga, previamente en el capacitor, una vez que lo conectas a esa fuente de electrones, pues entonces ahora sí exista una migración de cargas de una placa a la otra y entonces tengamos la manifestación de un circuito. Comúnmente, ¿qué es lo que se utiliza? Pues una batería, ¿no? Si tienes un capacitor pequeñito, pues son estas baterías pequeñas, están acá, ¿no? Y por lo regular, cuando hablamos de circuitos, pues las baterías las tenemos que utilizar a base de una nomenclatura para que entendamos cómo se ve un circuito, ¿no? Entonces, vean, un capacitor que solamente está confinado por dos placas, pues tiene esta apariencia en un circuito eléctrico. ¿Ya vieron? Pero, por ejemplo, una batería que va a estar conectada al circuito eléctrico, pues va a tener una terminal positiva y una terminal negativa. Debe de hacerlo. Mi pregunta es, por ejemplo, si yo tengo una batería de 12 volts, ¿cuál será la diferencia de potencial de la batería? En los dos bornes, o sea, en las dos terminales de la batería, en estos dos puntitos de acá, ¿no? O en una pila, en un extremo y el otro, ¿cuál será la diferencia de potencial de una pila de 12 volts? ¿Cuál será la diferencia de potencial? Muy buena respuesta, 12 volts. Habíamos aprendido que la diferencia de potencial es el voltaje, ¿no? Comúnmente se le conoce como voltaje y se expresa en volts. Entonces, si es una pila de 12 volts, pues la diferencia de potencial en los dos bornes es 12 volts. Entonces, ¿cuál será el potencial del borne, por ejemplo, negativo? Cero. ¿Y del borne positivo? 12. 12. ¿Y la diferencia de potencial? 12. 12. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Y luego, bueno, comúnmente a veces los circuitos, a fin de evitar la acumulación de carga, por seguridad siempre los circuitos van a tierra. Entonces, una forma de representar tierra es de este modo, ¿sale? Pero bueno, básicamente con que nosotros, para fines de ahorita, de entender cómo un capacitor se puede estar alimentando por una batería, entendamos esta simbología, ¿sale? Bueno, vamos a ver el primer caso. Por ejemplo, circuitos en serie. Los capacitores o dispositivos conectados a lo largo de una sola trayectoria, no está interrumpida, se dice que está conectado en serie. Hagan de cuenta que un capacitor está conectado uno detrás de otro, uno detrás de otro. Por ejemplo, ven aquí, tenemos una batería. Algo importante, perdonen que me regrese, algo importante, el lado positivo de la batería está expresado por una línea delgada y larga. Mientras que el lado negativo o el borde negativo de una batería está expresado como ancha y más pequeña que la otra, sí, menos larga que la otra. Positivo y negativo, ¿sale? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el caso en el que tenemos una batería. Habíamos acordado que por nomenclatura, entonces, la batería se va a pintar así. Y que este va a ser el lado positivo y este va a ser el lado negativo. Ya no tenemos que pintar las cargas y ya nos acordamos. Si el lado positivo de la batería está directamente conectado a un condensador, entonces, como el condensador es simétrico, es decir, este lado es igual a este, por lo tanto, si el borne positivo de la batería está conectado a una placa del condensador, entonces esa placa del condensador tendrá carga positiva. La otra placa negativa, obviamente, y si hay otro condensador, entonces aquí existe un cruce, negativo con positivo, porque hay una migración de carga. Si hay dos cargas negativas conectadas, esto no fluye. ¿Sí? Entonces siempre para circuitos eléctricos es positivo, negativo, y debe coincidir con los bornes de la fuente de alimentación. Si aquí es positivo, iniciamos con positivo. Si aquí es negativo, terminamos con negativo. ¿Sí? Y así podemos ir incrustando los condensadores uno detrás de otro. Y este tipo de arreglo que está aquí es un condensador
o es un arreglo en serie, ¿sí? O sea, 3 condensadores se están cargando, se están alimentando por una sola fuente de alimentación, pero se cargan uno detrás de otro. ¿Sí queda claro? Más o menos cómo es un circuito en serie. Ahora, hay una forma de poder ver cómo las propiedades de los condensadores se comportan, es pues visualizando el contexto en el que está dicho arreglo, o sea, en este caso, por ejemplo, en serie. A ver, aquí surgen preguntas, por ejemplo, oigan, en el video anterior ya habíamos aprendido, bueno, no en este, en el de condensadores, habíamos aprendido que un condensador se puede cargar y podemos utilizar el voltaje y la capacitancia. Y ya en el video pasado ya entendemos que una diferencia de potencial la podemos calcular en términos de capacitancia, ¿sí? Y además podemos nosotros predecir cuál sería la capacidad equivalente de estos 3 circuitos. Por ejemplo, si tengo 3 conectados, ¿cuál sería la capacidad total o la capacidad equivalente, le llaman? Bueno, eso sí lo podemos hacer, lo podemos conocer y de hecho vamos a empezar. A ver, primero que nada, para contestar nuestra primera pregunta, ¿cómo se comportan las cargas? Siempre que exista un arreglo en serie como este tipo, las cargas son equivalentes. Es decir, la carga total del circuito va a ser igual a la carga del primer condensador, igual a la carga del segundo condensador, igual a la carga del tercer condensador. ¿Por qué? Porque la batería empieza a alimentar con electrones al primer condensador. ¿Sí queda claro? Una vez que este condensador está lleno, empieza a llenarse el siguiente, porque la carga empieza a migrar del positivo al negativo. Y luego el siguiente, y luego el siguiente. Por lo tanto, la carga que va a tener este condensador va a ser idéntica a la carga de este e idéntica a este. ¿Sí queda claro? Y entonces la carga total del condensador es igual a la entrada y a la salida. ¿Sale? Entonces, ya como primera nota de clase, cada que tengamos condensadores en serie, la carga del capacitor total, que es el que representa el circuito, es igual a la carga de cada uno de los condensadores individuales. ¿Sale? Doc, Sí. hay algunos compañeros que quieren entrar a la clase. Ay, sí, gracias. Ay, efectivamente. Hoy es la última clase y nos reunimos muchos. Ay, sí, es cierto. Bueno, Doc, una pregunta. sí, ¿La carga va a ser la misma independientemente de la capacidad de los capacitores? así es. Acuérdate que la carga es independiente de la capacidad y del voltaje. Claro, con la capacidad y con el voltaje tú los puedes calcular, pero la carga como tal del condensador es independiente de su capacidad y del voltaje. Eso nada más depende de la distancia entre las placas y la superficie de las mismas. ¿Sale? Por eso podemos llegar a este tipo de conclusiones. ¿Sale? Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Bueno, a ver, ahora vamos a contestar la otra pregunta. Podemos conocer, por ejemplo, el voltaje que existe. Vamos a suponer que yo tengo por ahí un voltímetro, o sea, un instrumento que me permite calcular la diferencia de potencial entre dos terminales. Y yo, por ejemplo, pongo aquí el voltímetro en una primera punta del condensador y luego en la otra punta del condensador y quiero calcular la diferencia de potencial entre las dos placas. ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Y puedo hacer lo mismo con este otro condensador? Sí. ¿Y con este otro condensador? Sí. ¿Cuál sería entonces el voltaje total y el voltaje en cada uno de los condensadores? Bueno, el voltaje total solamente depende de la fuente de alimentación. Si la fuente de alimentación son 15 volts, entonces, ¿cuánto va a tener el circuito total? 15 volts. Si tenemos 50 voltios, que es tu batería de alimentación, entonces, ¿cuánto va a tener la diferencia de potencial de todo el circuito? 50 voltios. ¿Sí? Pero el condensador sí le toma cierto tiempo cargarse. El proceso de carga y descarga sí genera una diferencia de potencial y eso sí es específico por condensador en este tipo de arreglos. Por lo tanto,
un condensador que está conectado a otro en serie tendrá un diferente voltaje el uno del otro, tal que la suma de los tres condensadores me va a dar igual al voltaje total. ¿Sí queda claro? Mientras que la carga es la misma, el voltaje es diferente. ¿Vale? Voy a continuar. Ahora, el último punto que se tiene que considerar en los capacitores es cómo se comporta la capacitancia. Bueno, si yo tengo en este caso los tres condensadores en serie y yo sé que la carga es la misma y el voltaje es diferente, ¿puedo calcular la capacidad? Sí, solo acuérdate que la capacidad es igual a la razón de la carga por el voltaje. Si tú ya sabes que la carga es la misma en cada capacitor y un voltaje diferente, entonces, ¿puedes calcular una capacitancia equivalente? Sí, sí, porque comúnmente cada vez que se hace un arreglo de circuitos de los condensadores, conoces cuál es la capacitancia individual de cada uno de los condensadores. Entonces, puedes calcular la capacitancia equivalente si los arreglas en serie, lo puedes hacer. Y entonces, si ustedes se dedican a hacer el ajuste matemático ya en la deducción de que las cargas son iguales, pero el voltaje es diferente, y conoces las capacitancias de cada uno, vas a encontrar que esta expresión te va a dar en los términos algebraicos. El inverso de la capacidad equivalente, capacitancia equivalente, va a ser igual a la suma algebraica del inverso de las capacitancias individuales. ¿Sale? En otras palabras, el inverso de la capacitancia equivalente es la sumatoria del inverso de todas las capacitancias que componen el circuito en serie. ¿Dudas hasta aquí? No, creo que no. Vayan haciendo sus notitas, si quieren, vayan copiando si quieren las formulitas, porque ahorita vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo, y vayan cotejando sus formulitas, vayan prediciendo. Claro, es arreglo en serie, aquí deben ser cargas iguales, pues ya, ¿sale? Bueno, voy a continuar. Vamos a ver el primer ejemplo. Encuentre la capacitancia equivalente de los tres capacitores conectados en serie en una batería de 24 volts. Vamos a calcular la capacitancia equivalente. Pero vamos a hacer ciertas preguntas. Por ejemplo, a ver, primera pregunta. ¿Cuál sería el voltaje total del circuito? 24 volts. 24 volts. Perfectamente. 24 volts. Sale desde ahí, desde ahí. Lo único que depende es de la fuente de alimentación. Ok, ahora quiero calcular la capacitancia equivalente. Bueno, yo ya me acordé que la capacitancia equivalente, el inverso de la capacitancia equivalente, es el inverso de la suma de las capacitancias individuales. Y aquí ya me están mostrando un circuito en el que individualmente cada capacitor tiene esta capacidad. Sustituyo. Si colocan, acuérdense, micro directamente en la ecuación, el resultado te va a dar en micro. Sí, por default. Entonces, si ponen aquí, si hacen su conversión a faradios, la respuesta en equivalente va a ser faradios, ¿sí? Pero no vayan a mezclar microfaradios con faradios, microfaradios, porque entonces ya estamos mal, ¿sí? Acuérdense de la uniformidad de prefijos. Bueno, entonces, si ya sustituyo en la ecuación cada uno de los valores de las capacidades individuales, pues bueno, voy a obtener estos valores, ¿sale? Entonces, el inverso de la capacidad equivalente es 0.917. Si ya despejo de esta ecuación la capacitancia equivalente, esto que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando, y esto multiplicando, pues el otro lado dividiendo, y entonces la capacidad equivalente es igual a 1 sobre 0.917, o sea, 1.09 microfaradios. Con este primer ejercicio llego a una primera deducción. ¿Cuál sería la deducción? Si yo tengo tres capacitores, como los que vimos en este ejercicio, 2, 4 y 6 microfaradios, y yo deseo tener una capacidad equivalente inferior, me convendría utilizar un arreglo de los capacitores en serie.
Sí. Sí te conviene. Aquí está la primera moraleja. Si tienes un arreglo de capacitores en serie, la capacidad equivalente es inferior a cada una de las capacitancias que componen el circuito. ¿Vale? Vean ustedes, la capacidad equivalente está menor de las capacidades individuales del circuito. Entonces, si tú deseas tener una capacidad inferior, por ejemplo, como en algunos circuitos de bajada, por ejemplo, como en los circuitos electrónicos, ¿sí? Te conviene una capacidad inferior. Entonces, te convendría un circuito en serie. Vamos a continuar. Entonces, el circuito equivalente se puede mostrar como sigue, con una sola capacidad equivalente. Vean. Entonces, yo pude reducir este circuito, que está conformado por estos tres capacitores, en un circuito con un solo condensador, pero que este condensador es equivalente a estos tres condensadores conectados. Esa es una forma de reducir un circuito eléctrico. No existe para mí un condensador como tal, pero yo sé que la capacidad equivalente por conectar estos tres en serie, obtengo un equivalente que va a tener una capacitancia de 1.09 microfarados. ¿Sale? Bueno. De hecho, cuando los circuitos se hacen más complicados, por ejemplo, hay circuitos que puedes tenerlos en serie y en paralelo, y luego en serie, y está bien marciano el circuito. Una forma fácil de empezar a resolver o calcular o estimar la capacidad equivalente es reduciendo, haciendo el circuito más simple. Entonces empiezas, por ejemplo, a hacer tus cálculos de la capacidad equivalente en zonas en las que a lo mejor puedas comprimir el circuito de este lado, por ejemplo, a este otro. Y ya viendo un circuito más simple, ya puedes entenderlo un poco más, y así sucesivamente, haciendo circuitos más simples, hasta tener o conocer la capacidad equivalente total. ¿Sale? Es una buena forma, es una buena estrategia para entender los circuitos. Bueno, aquí como moralejas, note que la capacidad equivalente para capacitores en serie siempre es menor a la mínima en el circuito, ¿sí? La mínima es 2 microfaradios, por lo tanto, nuestra capacidad equivalente será inferior a aquella, ¿no? Si yo tengo 13 capacitores, 2, 5 y 1, y yo deseo tener una capacitancia equivalente de 1.5, ¿me convendría a todos colocarlos en serie? De nuevo, si tengo, por ejemplo, un arreglo de capacitores de 3 microfaradios, pongan atención, 3 microfaradios, 5 microfaradios y 7 microfaradios, y me piden que yo tenga que estimar una capacidad equivalente de 4 microfaradios, ¿me convendría utilizar un arreglo en serie? No, tendría que ser un paralelo. Tendría que ser paralelo, o inclusive habría que hacer una mezcla entre serie y paralelo, ¿no? Según el caso. Pero al menos totalmente ponerlos en serie no es recomendable, porque no voy a tener una inferior, ¿sale? Perfecto. Muy bien, seguimos. Bueno, ahora ya tengo la capacidad equivalente, ya sé que es 1.09 microfaradios. La pregunta es, ¿cuál es la carga total y la carga de cada uno de los capacitores? Y yo ya me acordé que en un arreglo en serie, la carga total es igual a la carga individual de cada uno. Por lo tanto, si yo calculo la carga total, ya sé que cada uno tendrá la misma carga. ¿Y cómo calculamos la carga total? Bueno, acuérdate que la capacidad es igual a la razón entre la carga por el voltaje. Por lo tanto, ¿puedes calcular la carga total? Sí. ¿Qué necesitábamos? La capacitancia equivalente. Y ya tenemos el voltaje, son 24 volts que alimentan al circuito. Por lo tanto, ¿podemos calcular la carga total? Sí, que sería igual a la carga equivalente, perdón, a la capacitancia equivalente por el voltaje. ¿Sí? Y acuérdense que si utilizamos un prefijo, obtendremos un prefijo. Entonces, si multiplicamos 1.09, que es el resultado de la capacidad equivalente, por el voltaje de alimentación, tendremos una carga total. Y esa carga total va a ser igual
a los tres condensadores. ¿Sale? Perfecto. Ahora vamos a ver cuál es el voltaje en cada uno de los condensadores. Ya sabemos que el voltaje total son los 24 volts. Ahora, ¿cuál será el voltaje individual? Ay, pues tengo que acordarme otra vez que la capacitancia es igual a la carga sobre el voltaje. Ahora, ¿qué necesito? El voltaje. Pues el voltaje será igual a la razón entre la carga por la capacidad equivalente. Pero ya conozco la carga y conozco la carga de cada uno y conozco la capacidad de cada uno. 2, 4 y 6 microfaradios respectivamente. Por lo tanto, puedo calcular el voltaje sin ningún problema. ¿Sí? Entonces me quedaría voltaje es igual a la carga 1, que vamos a suponer que es asociada al condensador 1, el voltaje 2 con el condensador 2 y el voltaje 3 con el condensador 3. Y bueno, como aquí utilizamos micro y micro, los micros y micros se van, entonces nada más será una división de 26.2 entre 2, 13.1. Para el voltaje 2, 26.2 entre 4. Recuérdense que estos valores de los microcoulombs es el resultado de la carga, ¿no? Y así el voltaje 3, acuérdense que es la misma carga, entre la capacidad de cada uno de ellos. Y si se dan cuenta, cada uno me va a dar un voltaje diferente, 13.1, 6.55 y 4.37. Si suman los tres, debe dar a fuerzas los 24 volts de entrada. ¿Sí? Sí, sí da. ¿Sí da? Entonces, a fuerza nos tiene que cuadrar, ¿sale? Lo único que ya se van a como a memorizar, ya a tener bien clarito, es esta fórmula de oro, ¿eh? Si tú sabes que la capacidad es la razón entre la carga y el voltaje, ya pongan un circuito en serie y se lo resuelvo. ¿Sí? Es sumamente sencillo, sumamente fácil. Lo único que tenemos que resumir es que cuando tenemos entonces un circuito en serie, la capacidad equivalente es la suma de las tres, perdón, el inverso de la capacidad equivalente es igual a la suma algebraica del inverso de cada una de las capacidades de los condensadores. La carga total del circuito es igual a la carga individual de cada una de ellas. Y el voltaje total del circuito será igual a la suma de los tres voltajes de cada uno de los condensadores. Eso es lo más importante que tenemos que recordar. ¿Vale? Bueno, ahora me voy a un camino cortito. Bueno, resulta que aquí es un poquito tedioso. Ay, es que suena un poco complicado recordar. El inverso de la capacidad equivalente es igual. Bueno, esa ecuación es súper útil cuando tenemos más de dos condensadores, 3, 4, 5, 6, 7. Pero si tú tienes nada más un arreglo de dos condensadores, vamos a suponer que tienes un circuito donde estén conectados dos condensadores nada más, ¿se puede esto resumir? Sí, se puede resumir a, si tienes dos condensadores, esta expresión algebraica se puede reestructurar a esta otra, donde la capacidad equivalente será igual al producto de las capacidades de los dos condensadores entre la suma de las capacidades de los dos condensadores. Si te abrumó lo que te dije, no te preocupes, puedes seguir ocupando esta, sea para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, ¿sí? Pero si crees que esta es más conveniente utilizarla para dos condensadores, que es más fácil y amigable, adelante. Pero solamente es válida cuando tenemos dos condensadores. Por ejemplo, si yo quiero, de hecho pueden hacerlo, pueden corroborar que estas dos ecuaciones son equivalentes. Si yo tengo, por ejemplo, aquí un circuito, uno de 3 y uno de 6, y yo quiero calcular la capacidad equivalente, ¿están de acuerdo conmigo que esto es un circuito en serie? Porque un condensador está conectado directamente a otro, ¿no? Una terminal de uno con la terminal del otro y así sucesivamente. Por eso es un circuito en serie. Entonces, la capacidad equivalente, utilizando la expresión esta algebraica, sería, bueno, como todo es microfaradios, podemos usar directamente microfaradios y el resultado nos va a dar microfaradios. Entonces, es 6 por 3, 18 entre 9, 2. Y así es fácil. Y si ocupo esta otra expresión, a ver, ahí se los encargo, sería 1 entre 3 más 1 entre 6. Y luego saquen a eso su inverso. Y ya quedó. ¿Me corroboran, Cira? La suma algebraica de un tercio más un sexto les da un medio. Y el inverso de un medio es
2. Sí da. ¿Sale? ¿Hasta aquí Sí. tienen alguna duda? No, hasta el momento no. ¿Todo ha quedado claro? Bueno, Sí. termino en paralelo y ahí quedó nuestra clase, ¿sale? Bueno, vámonos ahora al circuito en paralelo. Ahora, vamos a pensar que tengo condensadores que los puedo manifestar en otro tipo de arreglo. Vean cómo es un arreglo en paralelo. ¿Sí? Donde aquí ya existe algo que le llamamos nodo. Un punto de cruce, como de los que estoy señalando con el cursor, este no puede ser un nodo porque nada más tenemos una sola conexión, nada más que está torcida. Así que este sigue siendo normal. Pero vean este nodo. Este nodo tiene dos cruces, uno para acá, otro para acá y otro para acá. Entonces, si yo tengo un voltaje del borne positivo que viene acá, ese voltaje positivo se dispersa hacia este punto y hacia este otro punto. Luego, hacia ese punto y a este otro punto. Dado que la diferencia de potencial en un borne es idéntico a la otro, lo que se está diferenciando acá es la corriente eléctrica, que la otra semana vamos a ver. Entonces, a este punto de conexión en el que se subdividen dos líneas, vean, de una sola entrada, dos líneas, a eso le llamamos arreglo en paralelo. Ya no tenemos esta conexión en la que a fuerza un capacitor, la terminal de un capacitor se conecta con la entrada del otro capacitor y así sucesivamente. Vean que sí tenemos arreglo muy diferente. Y este nuevo arreglo sí nos va a traer ciertas ventajas sobre el circuito en serie. Bueno, primera pregunta. ¿Cuál sería el voltaje total del circuito? A fuerzas que siempre el voltaje total es el de la fuente de alimentación. Esto no cambia, esto es idéntico. Siempre va a ser el de la fuente de alimentación. Si yo estoy alimentando 24 volts, entonces voy a tener como fuente de alimentación, como voltaje total del circuito, esos 24 volts. ¿Sale? Y a diferencia del circuito en serie, el voltaje es el mismo en esta terminal, en esta otra y en esta otra, porque las tres están alimentando directamente de nuestra fuente de alimentación. Por lo tanto, las tres están recibiendo el mismo voltaje de alimentación. Por lo tanto, la terminal de esta parte de los condensadores con la terminal de esta otra parte de los condensadores mantienen la misma diferencia de potencial. Si en este punto con este otro punto son, por ejemplo, 24 volts, la diferencia de potencial de esto va a ser 24 volts, la diferencia de potencial de esto es 24 volts y la diferencia de potencial de esto es 24 volts. ¿Por qué? Porque todos los condensadores están conectados al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias a la fuente de alimentación. Por lo tanto, los tres reciben el mismo voltaje, que es igual a la fuente de alimentación. ¿Sí queda claro? Sí. Pero si están recibiendo el mismo voltaje, ya no necesariamente esto representa una misma carga en el condensador, porque de acuerdo a nuestra reglita, acuérdense, nuestra reglita de capacitancia, voltaje y carga, si el voltaje es igual y la capacitancia es diferente, vamos a poner que este es un capacitor con una capacidad diferente a este otro y a este otro, se intuye, se infiere que la carga entonces debe ser diferente en este condensador, con este otro y con este otro. Por lo tanto, aquí es al revés. Mientras que en el arreglo en serie el voltaje es diferente, aquí es igual, pero por lo tanto la carga sí va a ser diferente. Es al revés. ¿Sale? Eso ténganlo bien en sus notas. Entonces, en un circuito en paralelo, el voltaje es igual, pero las cargas no. Entonces, la carga total del circuito va a ser igual a la suma algebraica de cada una de las cargas que me aportan los condensadores. ¿Sale? ¿Y si tuvieran la misma capacitancia?
Entonces ahí sería la misma carga. Por ejemplo, la carga 1 va a ser igual a la carga 2 y la carga 2 va a ser igual a la carga 3, pero la carga total del circuito es la suma de las tres. O sea, ahí sería un 3 por Q. Ok. ¿Sí? Sí, efectivamente. Bueno, exacto. Entonces, si Q tú quieres tener, por ejemplo, Q tú quieres cargar, vamos a suponer que tú quieres cargar quieres mantener la carga, por ejemplo, de tu casa, vamos a suponer que da mucho la luz, y decides almacenar tu energía. Se vale, ¿no? Ahora existen ya reguladores de corriente y baterías. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues vas a utilizar condensadores para almacenar lo más que puedas de energía eléctrica. Y lo ideal es que tú almacenes una buena cantidad de carga, porque eso es lo que te va a permitir mantener, por ejemplo, las instalaciones de tu casa 1 hora después de que se vaya la luz, 2 horas, o sea, una planta. Entonces ahí te convendría, por ejemplo, un arreglo en paralelo y a lo mejor te convendría con mismos capacitores, porque tendrías el triple de carga si los conectas en paralelo, pero tendrías el mínimo de carga si los conectas en serie. Les digo, ya depende de lo que se pretende, pues. Ajá. Bueno, entonces vamos a ver unas expresiones más. Bueno, a ver, si la capacidad, si la carga es diferente y el voltaje es igual, entonces pues podemos deducir la capacidad equivalente. Por supuesto, recuerden otra vez que la capacidad no es otra cosa más que la razón de carga por voltaje. Y si carga es igual a la sumatoria de las tres cargas y el voltaje es el mismo, entonces ¿puedo calcular la capacidad equivalente? Sí, sí puedes calcular la capacidad equivalente y resulta que la capacidad equivalente no es otra cosa entonces más que la suma algebraica de las tres capacidades. ¿Sí? Mientras entonces que el arreglo en serie te da una capacidad inferior al valor mínimo del condensador, este te da pues un valor superior al de los tres condensadores. ¿Queda claro? Sí. Perfecto. Entonces, aquí está la suma algebraica, o bueno, los podemos expresar en notación numérica, la sumatoria de los tres condensadores, ¿sí? Donde n representa el número de condensadores asociados. Aquí n, porque es una fórmula general. Bueno, vamos a ver el ejemplo. Dice, encuentre la capacidad equivalente de los tres capacitores conectados en paralelo en una batería de 24 voltios. Entonces yo tengo, por ejemplo, esta batería de 24 volts y tengo un arreglo de los tres capacitores y están conectados de este modo. Uno son 2 microfaradios, otros son 4 microfaradios y el otro son 6 microfaradios. Esos yo te los proporciono, ¿no? Entonces, ya sé que el voltaje es igual, la carga es la suma de los tres y que la capacidad es la suma de los tres. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cuál será la capacidad equivalente? Pues solamente la suma de cada uno de ellos, ¿no? Exacto, entonces acá sí son 2, 4 y 6, pues la capacidad equivalente es de 12 microfaradios. ¿Sale? Entonces, note que la capacitancia equivalente para los capacitores en paralelo siempre es mayor que la capacidad más grande de uno de los capacitores en el circuito. ¿Sí? Aquí el capacitor más grande son 6 microfaradios y nuestra capacidad equivalente es de 12. Entonces estamos obteniendo un valor mucho mayor al valor del capacitor más alto. ¿Sí? Pero bueno, a ver, a veces no nos conviene tener ahorita yo sé que la impresión que tienen es que, rayos, sí, para todo conviene paralelo, yo no sé por qué estamos haciendo en serie. Tú tienes la mínima carga, a lo mejor esa es la impresión que se pueden llevar, pero no es cierto, porque a veces, si tú tienes una capacidad muy grande, por ejemplo, imagínate una capacidad muy grande. Entre más capacidad tenga el condensador, más carga va a tener. ¿Qué pasaría, por ejemplo, qué pasaría si tú deseas mantener alimentada tu casa por 2 días, pero la fuente de alimentación a lo mejor es de 110 voltios y tú quieres un día de carga? Ahí tienes que verificarlo, porque cuenta mucho que si los capacitores no se cargan, se descargan fácil. Por eso a veces los capacitores en serie
no son subestimados. Al contrario, tanto son importantes los capacitores en paralelo como los capacitores en serie. ¿Sí? Bueno, continuando con el ejemplo, podemos calcular la carga total. Pues sí, ya conocemos la carga equivalente. Entonces, ¿cuál sería la carga total? Conocemos el voltaje de entrada, ¿no? Que son los 24 voltios. ¿Podemos conocer la carga total? Por supuesto. Entonces serían los 12 microfaradios, que es la capacidad equivalente, por los 24 volts. Eso nos daría una carga total de 288 microcoulombs. Ahora recordamos que el voltaje es el mismo, por lo tanto, en el capacitor 1 tenemos 24 volts, en el capacitor 2 tenemos 24 volts, en el capacitor 3 tenemos 24 volts. ¿Podemos conocer la carga individual en cada uno de los condensadores? Sí. Entonces, recordemos otra vez que la carga es igual a la capacitancia por el voltaje. Entonces, podemos multiplicar en cada uno de los condensadores su capacitancia por el voltaje. Por ejemplo, para el capacitor 1 sería 2 microfaradios, que es su capacitancia, por 24 volts. Eso nos daría 48 microcoulombs. El segundo, 4 microfaradios por 24 volts, 96 microcoulombs. Esa es la carga del condensador 2. La carga del condensador 3 es 6 por 24 volts, 144 microcoulombs. ¿Sale? Y, a ver, verifiquen que la suma de los tres realmente coincida con nuestra carga equivalente, 288 microcoulombs. Ya. Sí sale. Debe coincidir. ¿Sale? Ahora vamos a ver este caso. Pongan atención. Se está poniendo bueno. Estamos calentando motores. Ya voy a acabar. Nada más quiero terminar con este ejemplo un poco más complejo. Fíjense ustedes. Encuentre la capacidad equivalente del circuito dibujado abajo. Vean este que está aquí. A ver. Primera pregunta. Identifiquen los capacitores en paralelo. ¿Cuáles serían para ustedes? ¿El 1, el 2 o el 3? Uno. El 1 y el 2, ¿no? 1 es capacitor en paralelo. Y el 2 y el 3 están conectados. Acuérdate, uno conecta enseguida al otro. Por lo tanto, estos dos, ¿cómo están conectados? Serie. En serie. Y aquí está la capacidad. Estos dos los podemos condensar, los podemos resumir en una capacidad equivalente. Aquí está. Y ahora, que es el resultado de estos dos, con el capacitor 1, ¿cómo están conectados? Ahora sí en paralelo. Ahora sí, en paralelo. Entonces, si tú quieres conocer la capacidad equivalente del circuito, tendrás primero que empezar a simplificar el circuito, como les expliqué anteriormente, para conocer la capacidad equivalente. Ahora imagínense que yo les pongo por aquí un capacitor. Imagínense el examen. Bueno, entonces, hay que tratar de resolver el circuito. De hecho, los ejercicios que vienen, ya de esta última que me van a entregar el día lunes, no son muchos, ¿eh? ¿Para qué no se me estrese? Es jugando con cómo calcular la capacidad equivalente en función de un circuito mixto. Este ya es un circuito mixto. ¿Y qué Porque pasa sí. si no se simplifica? Perdón. Mira, si no sé si, mira, o tienes dos, o eres muy buenazo y todo lo tienes en la mente acá, No. o, mira, si no se simplificarlo es una forma de que puedas resolverlo más amigablemente, porque, por ejemplo, por ahí alguien me dijo, este es un capacitor, con este están en paralelo. Si tú te vas con esa idea, podrías decir, bueno, primero calculo la capacidad equivalente a las de paralelo y ya después me voy con esta en serie. La respuesta estaría errada, porque tendrías primero que empezar con el arreglo en serie y ya después el equivalente ya en paralelo con este otro. ¿Te das cuenta? Okay. O sea, la importancia de simplificarlo es que tengas un orden lógico de cómo poder estimar la capacidad equivalente haciendo el circuito en simplificaciones para que tú no te pierdas. Es una estrategia para que el estudiante no se nortee, no se pierda, no se confunda y se haga bolas. ¿Sale? Vale. Entonces, bueno, vamos a empezar despacito. Vamos a calcular la capacidad equivalente de este circuito que está aquí. Bueno, mi primer ejercicio es identificar cuáles serían
está claro que el circuito no es estrictamente en serie y no es estrictamente en paralelo. Entonces, voy a identificar cuáles son los que son en paralelo y los que son en serie, y así voy a empezar a abordar el problema. Bueno, primera pregunta de examen. ¿Cuál es el voltaje total del circuito? 24 volts. 24 volts. Esto no va a cambiar. Esto me lo da la fuente de alimentación, ¿sale? Esto no va a cambiar. Ok, bueno, en ese entender, ahí vamos bien. Ahora, si yo quiero calcular la capacidad, por ejemplo, que es lo que me está pidiendo el problema, quiero calcular la capacidad equivalente, voy a empezar primero con lo que yo sí puedo empezar a simplificar. Por ejemplo, este que está aquí, no lo puedo simplificar, que es el capacitor 1, porque está solito. ¿Qué le puedo hacer? Pues nada, está solito, ¿no? Solamente puedo si tiene 2, 3, 4, entonces ahí sí. Si yo aquí tuviera, por ejemplo, otro adaptado paralelamente, ahí sí yo puedo sacar de una vez la capacidad equivalente de estos dos capacitores en paralelo. Sí. Ahorita como este está solito, pues no puedo hacer nada, porque está solo. Necesito otro para calcular una capacidad equivalente. Entonces, ¿con quién voy a empezar? Pues con estos dos. Y yo veo que estos tienen un arreglo en serie porque la terminal de uno está inmediatamente conectada a la terminal del otro. Aquí no. Entonces, estos dos, por lo tanto, son capacitores en serie. Por lo tanto, como ya sé que son dos capacitores, puedo utilizar la ecuación en donde la capacidad, yo por lo regular siempre pongo, mira, capacidad 3 y 6, porque con eso identifico quiénes son los capacitores. Pongo capacitor de la capacitancia 3 o 6. O a veces, cuando ya el circuito es muy grande, pongo los números. Por ejemplo, aquí hubiera puesto capacitor 2 y 3, que es el equivalente al capacitor 2 y al capacitor 3, y así no me pierdo. ¿Sale? Pero ya depende de cada quien. Hay personas que le ponen el valor de la capacitancia y otros el valor del número del condensador. Y a veces la numeración ya depende de ti, por donde quieras empezar a numerar. ¿Sí? Eso ya es de cada quien. Entonces, bueno, si yo voy a empezar la capacidad equivalente de estos dos, me acuerdo que tengo la expresión algebraica en el que la capacidad equivalente era un arreglo en serie, es igual al producto del condensador 2 con el condensador 3 entre la suma algebraica del condensador 2 con el condensador 3. Y entonces ya puedo sustituir valores, sería 3 por 6, 18 entre 9. Eso me da 2 microfaradios. Por lo tanto, la capacidad equivalente del condensador 2 y el condensador 3 es 6 microfaradios. Entonces, ¿esto lo puedo simplificar? Sí, mira, porque creaste otro condensador que va a tener 6 microfaradios. Aquí está. ¿Sale? ¿Sí? Perdón. Estamos hablando del de 2 microfaradios. No se me vayan a confundir. Esta es la respuesta total. ¿Sí? Del 2 microfaradios. Aquí está, 2 microfaradios. Sí, porque me van a decir, oiga, pero ¿cómo que 6 y no quedamos que la suma de las, no quedamos que la capacidad equivalente en serie siempre es menor a la más pequeña? La respuesta es sí, es 2 microfaradios, ¿sí? 2, ahí está. Entonces ya puse 2 microfaradios, es mi capacidad equivalente del resultado de este condensador con este otro. Ahora ya analizo este circuito y sí, ahora ya veo bien claro que el condensador 1 con el condensador equivalente 3,6 ya están en paralelo. ¿Ves? Que ya lo ves más fácil, ya no te confundes. Entonces, ahora ya podemos calcular la capacidad equivalente de estos dos. Sí. ¿Cómo sería? Ah, pues yo me acuerdo que la capacidad equivalente de una red en paralelo es la suma de los dos. Por lo tanto, si aquí tengo 4 y aquí tengo 2, ¿cuánto me va a dar? 6. Entonces, la respuesta de la capacidad equivalente de este circuito son 6 microfaradios. Y ya te diste cuenta que ese valor de 6 sí está entre alguno de estos valores. Ahorita coincidió con que esté con alguno de ellos, pero puede estar inclusive entre estos. Por ejemplo, puede ser de 5.5, puede ser de 3, puede ser de 2 puntos. Ya puede estar entre los valores de alguno de esos tres capacitores. Mientras que el de serie era inferior, el paralelo superior, el mixto te ofrece un valor intermedio. ¿Sí? Y entonces el circuito total, el circuito equivalente sería este que está aquí. Ya simplificando también, el capacitor equivalente del 1 y el 3,6 sería este de 6 microfaradios. Ahora ya vemos este.
ya podemos calcular la carga fácilmente porque ya veo bien lógico el voltaje y veo bien lógico la capacidad. Ya puedo calcular la carga equivalente, ¿sí? Bueno. Y ahí voy. Entonces, quiero calcular ahorita voy a calcular la carga total. Bueno, no me voy a perder porque yo sé que ya calculamos la capacidad equivalente que es de 6 microfaradios. Y ya sé que el voltaje de alimentación es 24 voltios. Por lo tanto, ¿cuál sería la carga total? Pues el producto de la capacidad por el voltaje. No se olviden de nuestra formulita. Entonces, eso nos daría igual a 6 microfaradios por 24. ¿Eso cuánto nos daría en carga total? 144 microfaradios. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que ya no hay nadie. Ah, sí. No, pregúntanos. Cada una vez me hicieron eso. Bueno, una vez di una clase y ya nadie estaba conectado. Bueno, ahí está. Entonces voy a continuar. Ahora quiero calcular, por ejemplo, ya se pone bonito porque ahora encuentre la carga 4. Recordamos que la carga 4 aquí es el condensador 1, porque el condensador 1 tiene 4 microfaradios. Entonces, cuando decimos, recordemos la carga, ¿cuál sería el valor de la carga 4? Estamos hablando del condensador 1, eso no hay que perderlo de vista. Bueno, entonces, encuentra la carga 4, que es el condensador 1, este que está aquí, y el voltaje 4, o sea, quiero la carga y el voltaje que tiene este capacitor en específico. Cielo santo, ya se complicó un poco. Pero no es nada complicado, no es nada complicado, es muy sencillo. Ya conozco aquí la capacidad porque esa me lo ofreció el problema. Y ya conozco la carga total equivalente, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, yo sé, fíjate, yo sé que cómo se comporta la carga total en un arreglo en paralelo. ¿Es igual o es diferente? Es igual. ¿En una carga en paralelo es igual? No, son diferentes las cargas. Aguas, En aguas. paralelo. Se habían equivocado, el otro serie. Las cargas son diferentes. Entonces, la suma algebraica de la carga 4 con la carga equivalente 2, 3, me va a dar 24 volts. ¿Están de acuerdo? Que la suma algebraica del condensador 1 más la carga equivalente del condensador 2, 3 me va a dar 24 volts, me va a dar la suma de la carga total, por supuesto. Entonces, ¿puedo conocer cuál es la carga del condensador 1? Sí lo puedo saber, porque ya sé que la carga 1 la voy a multiplicar por el voltaje y la capacidad. Pero ahora viene la otra pregunta. Híjole, ¿y cuál es el voltaje entonces? A ver, otra vez, recuérdenme, ¿cuál es el voltaje de un arreglo en paralelo? Ahí sí es igual, ¿no? Ahí sí es igual. Entonces, Wow. ¿cuál es el voltaje del capacitor 1? 24. Muy bien, 24. ¿Y cuál es la capacidad del capacitor 1? 4 microfaradios. 4. ¿Cuál es la carga del capacitor 1? Pues 4 por 24. 96. 96. Ahora, entonces, ¿cuál sería la carga del otro capacitor equivalente? El capacitor 2,3. Recuerden que tenemos un capacitor equivalente 2,3. ¿Cuál sería su voltaje del capacitor equivalente 2,3? Acuérdense que ese capacitor 2,3 está conectado en paralelo con el capacitor 1, por lo tanto, el capacitor 2,3 tiene 24 volts. Muy bien. ¿Puedo conocer la carga del capacitor 2,3? Sí, si conoces la carga equivalente del capacitor 2,3. ¿Sí queda claro? ¿Más o menos? No, Sí, sí. Muy bien. Ahora, si yo quiero calcular, por ejemplo, el voltaje del capacitor 2, ¿lo puedo hacer? Sí, porque yo sé que como ya tenemos este capacitor conectado en serie con este otro, la suma algebraica de los dos voltajes, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto me va a dar?
24. Los 24 volts, porque yo sé que el capacitor 2.3 tiene el mismo voltaje que el capacitor 1 por estar conectado en paralelo, y eso es igual al voltaje de alimentación. Entonces, la suma algebraica del voltaje del 2 y el 3 me va a dar el voltaje equivalente del capacitor 2.3. Esas son las cosas que ya traen, que por eso les digo, vayan a hacer sus notitas. Ay, no, se va a poner bueno los ejercicios. Bueno, entonces, el resto de la carga, vamos a suponer que si yo calculo que ya tenía yo en mente que la carga total, acuérdense de la primera transparencia, es de 144 volts, y le resto los 96 volts de esta carga, ¿cuál es la carga total del condensador 2.3? Pues la resta, porque yo ya aprendí que la suma algebraica de los condensadores me va a dar los 144. Entonces, ¿cuál es la carga del condensador 2.3? Pues hay que restar los 144 menos los 96. Eso me da 48 microcoulombs. ¿No es cierto? Acuérdense, la suma algebraica de las cargas en paralelo me va a dar la carga total. Y ahora, ¿cómo se comporta la carga del condensador 2 y el condensador 3? Es igual. Es igual. Entonces ya podemos calcular el voltaje del condensador 2 y del condensador 3. Sí, porque ya conocemos su carga y ya conocemos su capacitancia. Por lo tanto, podemos calcular el voltaje. Y la suma de esos dos voltajes debe de ser igual a 24 volts, si no me deben una botella de Coca-Cola. Ahí está. Entonces, la carga 3 y la carga 6 es la misma, 48 microcoulombs, y por lo tanto puedo calcular el voltaje 3 y el voltaje 6, o sea, este y este sí. Si divido la carga de 48 microcoulombs entre su capacitancia de cada uno, ¿cuánto me va a dar? 16 y 8. Sumen 16 más 8, ¿cuánto les da? 24, que es idéntico al voltaje del condensador 1, que es idéntico al voltaje de alimentación. ¿Sí, chiquillos? Así es como se resuelve, así como tienen que hacer sus deducciones, ya manejando las fórmulas. No, yo me divertí harto cuando hacía estas cosas en la prepa. Bueno, resumen. Circuitos en serie. Un circuito en serie lo podemos saber que cuando un condensador está conectado mediante una terminal positiva inmediatamente con la terminal negativa del otro, es un circuito en serie, es un arreglo en serie, y por lo tanto la carga total del circuito es igual a la carga de cada uno de los condensadores, y el voltaje es la suma algebraica de los tres condensadores o más condensadores que hay en el circuito, y la capacidad equivalente es el inverso de la capacidad equivalente es igual a la suma algebraica del inverso de cada una de las capacidades del circuito. ¿Vale? Y eso lo podemos resumir si tenemos nada más los condensadores a esta otra ecuación algebraica en el que la capacidad equivalente es igual al producto de los dos, al producto de la capacidad de los dos condensadores entre la suma algebraica de la capacidad de los dos condensadores. Por otro lado, en un circuito en paralelo, la capacidad equivalente es la suma algebraica de las capacidades de cada uno de los condensadores, y que la carga total es igual a la suma algebraica de las cargas de cada uno de los condensadores, mientras que el voltaje es igual en cada uno de los condensadores, igual a la fuente de alimentación del circuito. ¿Sale? Y ya si tenemos circuitos complejos, lo razonable es que empecemos a identificar cuáles son aquellas conexiones en serie y en paralelo para poder empezar a resolver el problema haciendo condensadores equivalentes, hasta encontrar la capacitancia equivalente. Eso es todo. 1 hora les dije. ¿Alguna duda? Afortunadamente grabé, entonces si alguien quiere reforzarlo, ya saben, voy a tratar de subirlo hoy al ratito, nada más que se convierta el video a MP4 y ya lo subo al YouTube. Ahorita más al ratito ya les mando los ejercicios para que practiquen. Son ejercicios de arreglos en serie y en paralelo, para que me los entreguen el día lunes. No van a ser muchos para que no se me estresen. Y ya les muestro el examen. Ahorita le voy a mostrar el examen. Ya voy a dejar de compartir, ¿sale? Voy a dejar de compartir. Denme un segundo. Ahorita les muestro el examen. ¿Cómo le puse el examen? Tercer examen. Ajá, ahí está.
No, ahí va, les voy a mostrar el examen. Es muy sencillo. Pueden utilizar el video. Si ustedes revisan el video de YouTube, amigos, les juro que con eso, ya, ya harían el examen sin problemas. Miren. Es muy sencillo. Me dicen si ya lo pueden ver. Ya. ¿Ya? Bueno, este es el examen. Ay, dice aquí segundo. Es que luego se ve que me va a hacer otro, ¿va? Tercer. Ajá. Ay, qué bárbaro. Bueno, es una pregunta sencillita. ¿Cuál es el potencial eléctrico creado por una carga puntual en un punto 5 metros al vacío? Recuérdense que aquí tenemos que utilizar la forma del potencial eléctrico. ¿Se acuerdan de eso? Aquí viene una parte que sí los dejo a su criterio. Explica matemáticamente y con razonamiento el concepto del potencial eléctrico. Entonces, si ven mi video, pueden hacer perfectamente un resumen, entenderlo otra vez. Explique por qué el potencial eléctrico predice la energía potencial de una carga y no su energía cinética. O sea, ¿por qué utilizamos el término potencial? ¿Se acuerdan que eso lo dejé claro? ¿Por qué utilizamos energía potencial y energía cinética? Y ya el 4 y 5 son ejercicios sencillos, ejercicios muy chiquititos. Lo único que quiero es que me calculen la energía cinética, la energía potencial en el punto C, si una carga se mueve de aquí al punto B y luego termina en el punto C. ¿Cuál sería? Hay una ganancia de energía potencial, hay una pérdida de energía potencial. Perdón, aquí se movió. Hay una ganancia, una pérdida, etc. Esto ya ustedes me lo van a predecir. Este es para el caso 1, este es para el caso 2. Y un ejercicio sencillito donde calcula la diferencia potencial el punto A y el punto B. O sea, si vuelves a revisar el video y lo vas pausando para que lo vayas contestando, lo haces perfectamente. Pero voy a dejar apertura por si sienten que está muy apresurado y no quiero que se me estresen. Lo voy a dejar porque los quiero harto. ¿Les parece a las 5 o lo quieren más tarde? Más tarde. Más tarde. ¿Les parece a las... Bueno, vamos a dejarlo oral, pues. A las 11:59, ¿sale? Ya que las jefas de grupo me lo mandan, ¿vale? Dale, pues tienen 12 horas. Ahorita son 11:27. Para que a 11:59, no, aquí tendría que ser 23, ¿eh? ¿No? Ahí está, para que se diviertan, ¿sale? No está pesado, se ve como mucho, pero no es cierto. Pero bueno, pensando que algunas personitas ahorita ya les quité mucho el tiempo en clase, ahí está, entonces lo voy a guardar y lo voy a compartir, ¿sale? Entonces, ya los dejo, jóvenes, éxito en su examen, ya estoy revisando las actividades, yo espero mañana ya subir calificaciones de la tercera unidad, el lunes la cuarta unidad con ejercicios que me van a entregar, y un examen así, igual sencillito, chiquito, y ahí terminamos, ¿sale? Bueno, nos vemos. Gracias, Doc. Ay, profe, gracias. Gracias, Doc. Muchas Gracias. gracias, Doc. De nada, adiós. Ay, perdón. Adiós. Mamá me ayudó. ¿Por qué cosas que esto? No está bueno.